Askurukipan, takenitaki. Askeruki Panyatichiri. Askiru kipanay atichiri. Askero kipinaya tichiri. Waliki, Kallantañan, Aymar Yatekawimpi. A ver, ¿qué tienen que Ullar Nipata? A ver quiénes van a leer sus tareas. ¿Puedo leer, Yatichiri? A ver, Kuliaka, Yoranim. Tenemos el pasado testimonial, tiempo Askiru pasado kipanay testimonial. atichiri. Askero Eh, kipinaya tichiri. Waliki, Kallantañan. Ya, continúa. sí, voy a leer, voy a hacer el verbo salir, el verbo mistuña. Ya, Nayaj, mistuyaz. Humaj, mistuyata. Upaj, mistuña. Hiwasaj, mistuyatan. Nanakaj, mistuksayaz. Humanakaj, mistupjayata. Upanakaj, mis, mistupjaña. Humanakaj, mistupjañatan. Terminé ya, Tichiri. ya. Creo que hay algunos, creo que es error de lectura, pero está bien, creo. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Seguimos. ¿Quién más? Timpis. Timpis Uliananini. ¿Nadie más ha escrito? Mm. Yatichiri A ver, Uliaranim. con el verbo eh, tocar, fusaña. Ya, Nayaj, fusayatua. Humaj, fusayatawa. Paj, fusayanua. Hiwasaj, fusayatanua. En plural, Nanakaj, fusayapjatua. Humanakaj, fusayapjatawa. Upanakaj, fusayapjanua. Hiwasanakaj, fusayapjatanua. ya, Esto ya te quiere. hay algunas cosas que hay que corregir. A ver, vamos a repasar. ¿Alguien más que quiera leer? A ver, gracias, ya te quiere. ¿Nadie? Ya, entonces, escribes con su ejemplo del compañero. Pusaña, ¿no? A Esto es ver, soplar, puede ser tocar también, ¿no ve? Entonces vamos a decir que es tocar para este ejemplo, ¿ya? Pusaña. ¿está compartiendo pantalla, Yatichiri? No están viendo nada todavía. Ahora Ah, ya. sí, Sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, Sí, sí, sí. muy bien. Muchas gracias. Entonces, pusaña, hemos dicho, es el verbo soplar y se va a interpretar de diferentes formas, ¿no? Entonces, uno de ellos es tocar, ¿no? Un instrumento que sea eh, al viento, ¿no ve? Entonces, Del puede ser una viento. Sí. trompeta, una zampoña, ¿no ve? Entonces, eso va a ser, ¿ya? Entonces, esto va a ser como tocar, ¿ya?
Entonces, ahora conjugamos con eso, ¿no? Pues este es nuestro verbo, pusaña. Entonces vamos a decir nayaj, ¿no? Colocamos el verbo. Ahí está. Pusam y colocamos yat, wa, ¿lo ve? Nayaj pusayatua, ¿no? Yo tocaba, ¿ve? Segunda persona. Human, ¿ve? Humaj, pusam, quitamos la ñam, colocamos yatam, wa. Uma pusayatawa, ¿ve? Tercera persona. Hupaj, hupaj, verbo pusañam, quitamos el sam, aquí colocamos la diéresis, pusan, elisión vocálica, wa, pusayatawa, pusanwa, sí está bien, ¿no? Ya, elisión pusanwa. Cuarta persona, iwasaj, verbo pusaña, quitamos la ñam, colocamos ya, tan, wa, ¿no ve? Y vas a pusaya tan, wa. Esto sería en forma singular. Ahora en forma plural. En forma plural, aquí está el ejemplo, hemos aumentado simplemente el PXA, el pluralizador, ¿no ve? Y el resto exactamente lo mismo. Entonces hemos dicho nanakaj, ¿no ve? Nanakaj, ¿no ve? Ahí está el verbo. Ahí está el verbo. Entonces PXA, pusapja y la terminación, ¿no? Yat, wa. Nanaka pusapja yatua. Segunda persona, plural. Humanakaj, verbo. Pluralizamos. Pusapja yata, wa. Tercera persona, plural. Hupanakaj, 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 verbo. PXA. Usaphan. Entonces aquí hay que volverlo diéresis o puede colocar diéresis al lado, ¿no? Usaphan, wa. Y finalmente plural, kiwasa, kiwasanakaj, verbo. Quitamos el infinitivo, pxa, y vendría usaphan, usaphan, ya, tan, wa. Ahí está. Entonces, esto es la forma singular. Nayahu, mahupaji, wasa, nanakahu, managahu, panagaji, wasanaka, ¿no? La conjugación de cualquier verbo siempre se va a dar de esa forma, ¿no? Entonces, las terminaciones. Entonces, el verbo raíz, como pueden ver aquí, pusa, 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 todito se mantiene. Entonces, pero aquí lo importante es que también mantenemos las terminaciones que hemos indicado, ¿ya? Entonces, las terminaciones no varían. Ya, tanto en singular como en plural, la única diferencia es el tema del pluralizador del verbo. ¿Ya? ¿Está claro? Mm. Anat, Hanich. Lo único que nos puede confundir, por lo menos a mí, profesor, es cuando conjugamos pues en las diferentes formas, ¿no? Esta es una forma de conjugar
Y la otra forma sería Nayaf Pusayaz, ¿verdad, profesor? ¿O yo estoy Nayab mal? Kusayat. Entonces, en ese caso, puedes aumentar incluso la A, pues. Aquí. Si no vas a utilizar la UA. La última palabra siempre tiene con vocal. Nayab Pusayata. Ma Ah, Pusayata. Pusayata Ma sería. Pusana. Pusana. ¿Eh? Hiwasa Pusayatana. Nanaka Pusapayata. ¿Eh? Manaka Pusapayata. Wanaka Pusapana. Hiwasa Naka Ah, Pusapayatana. ¿Eh? ah. Entonces, eso fue las terminaciones, es lo que fue mi error, profesor. Cuando usted me dijo que tenía algunos errores, yo estoy viendo que esas terminaciones han sido mis errores al conjugar en una de las formas. Sí, de hecho, en todos tienen, excepto aquí hemos dicho sin la A, ¿no ves? La terminación. Ahí nomás tienes que aumentar. El primero nomás, ¿dónde está? Ya, ya, Mira, toditos profesor. terminan en, excepto esto En, también. Estos no, pero dos el habría que primero no aumentar. termina en A, Por eso estos en dos yat. nomás. Esto y esto nomás. Estos dos terminan en A, mira. Vocal termina. Oh, terminan ¿Vale? en A todos, en realidad. Sí. Y ya, ya, profesor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Esta terminación, por si acaso, solamente es para pasado testimonial, ¿ya? Sí, sí, Ya hemos sí. visto varias terminaciones, pero hay uno que el tiempo presente hemos utilizado para varias formas, pero aquí no. ¿Ya? ¿Está claro? Pasado testimonial. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Yo ya Tichiri, buen día. Buen día. ¿Cuál es su Eh, pregunta? hey, Tichiri, sí, buen día, bro. Eh, eh, profe, esta conjugación no se afecta en la tercera persona con los verbos terminados en uña, ¿no, profe? No, podemos hacer en Porque, cualquiera. Por ejemplo, a ver, un verbo terminado en uña. mm, Coña. la ruña, Oh, la uña. ya está, está bien, ya, Tichiri. Vamos a ver. La uña. Esto es reír, ¿no? Reír. Entonces decimos, esto va a ser nuestro verbo. Entonces, Nayaj, la aruña, quitamos la ñam, ponemos ya, ahí nomás vamos a hacer. Nayaj, la aruyata. Kumaj, laru, ya, ta. Paj, ahora aquí aumentamos la diéresis, laru, na. Hiwasaj, laru, ya, ta. Ahí está. Ahí está en tercera persona. ¿No ve? Entonces, la diéresis va con cualquiera de las vocales, ¿no ve? Entonces, no afecta en absoluto en nada, ¿ya? Puede ir con la A, con la I, con la U, puede ir. Ya Tichiri, la Sí. tercera persona, la terminación es na, o usted le puso ña. Ah, ya. Sí, es na. Es na. La runa. Aquí igual le he puesto la ña. Ah, no, solamente aquí puse. Esta terminación, de esto no se van a perder, ¿ya? Esta es la terminación. Profesor, otra preguntita, ¿Sí? disculpe. En Jiwasaj, la ruñataña sería, ¿verdad? ¿Por qué? La ruyat, mm, En todo se quita la ña, pues ya no hay ña, la ña. no, me refiero Por eso está. a la ruyat.
Laruyatana, o termina en N Ah, nomás. Hiwasaj Laruyatan. Ah, esto en este caso creo que no es necesariamente. Hiwasaj Laruyatan. Esto termina con sin vocal. Ya, a Sin esto nos vocal. referimos. Sí. Ya, ya, profesor. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Tiempo pasado testimonial? Profesor, y para el Yatichiri, plural, ahí nomás le ponemos el pluralizador P, la PA. Sí, tal como hemos hecho el reto. Sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, una duda. Adelante, adelante. Eh, Yetichiri, esto sobre el pasado testimonial, la anterior con mi familia estaba hablando y dice que tiene un significado muy diferente. La traducción no es directamente, por ejemplo, con la ruña no significa directamente reí, reíste, rió, así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su significado, así, algo, profesor? Mm, significado largo. Más o menos Mm, el significado en traducción, más o menos. pero podemos igual traducir en una palabra esto, ¿no? Por ejemplo, esto es como el español lo que estamos haciendo, la estructura del español. Entonces, por ejemplo, decimos Nayah Laruyata, ¿no? Entonces, esto es pasado, ¿no? Es pasado testimonial. En este caso hemos dicho en el pasado testimonial, el sujeto que está contando está presente, ¿no? Entonces, digamos, esto pasado, digamos, es de la anterior semana, pero yo estaba ahí, ¿no? Entonces, Nayah Laruyat, no, voy a meter aquí. Nayah Laruyatua, ¿no? Entonces, yo reía, yo reía, o yo estaba riendo, también podría ser, pero es pasado. Pero también estaba, puedo decir, eh, reía, ¿no ve? Pero en tiempo pasado. Ahora, tal vez cuando veamos otros pasados, ahí se va a notar tal vez la diferencia, ¿no? ¿Ya? No sé, o a qué se refiere con otro significado largo. Ya te chiri, ¿cómo se puede escribir? Yo hacía reír. Nayah laru yayatua, la ya es, sufijo ya es. Humaj laru yayata, hupaj laru yayana. Sí, más o menos. Ujú. Sí, pero sí es conjugación nomás. Es la conjugación del verbo raíz, pero a esto igual puedes conjugar con otros sufijos más y dice otra cosa, ¿no? Ya, ya nomás hay que comentar. Casi ya te chiri. ¿Quién más? ¿Alguien más quería preguntar? Ya te chiri, buen día. Escriuquipan Blanca, Arso Sinkakim. Ascriuquipan, ya te chiri. Ascriuquipana, ya te chiri, perdón. Un favorcito, ya te chiri. Haciendo la traducción de todo, me he confundido en el jiwasaj. Yo he hecho con tucuña, limpiar. Jiwasaj, tucuyatán sería el plural, o sí, jiwasaj, de la primera persona, del singular, perdón. El Hiwasaf Tukuyetán significa nosotros limpiamos. Y en la primera persona del plural, Nanaka Tuku tu, Tukpaj Yata, también sería nosotros limpiamos. Tiene la misma traducción. Y el Sí, Kiwasa Hiwasanaka, y Nanaka, sí, pues nosotros, pero el contexto es diferente. nosotros, ¿no? Eso hemos hablado en Eso me, pronombres personales, ¿no ve? ajá, sí, tú se me ha olvidado, Yatichiri, como, y porque el Kiwasa Hiwasanaka es igual. incluyente y Nanaka es excluyente, hemos dicho, ¿no ve? Ah, ya, esa es la diferencia.
¿sí? Entonces, nanaka excluye a una parte, pues, por ejemplo, no sé, en familia, digamos, entre dos han hecho, entre tres no han hecho, entonces nanaka, ¿no? Entonces, hiwasa, cuando hacen todos. Ya. Paisuma yetichiri. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yetichiri, buen día, profe. Yetichiri, entonces, al final esto es algo, la traducción sería algo así como un pasado condicional, Yetichiri, así como, digamos, Nayahya Laruyatua sería yo reía, Jumaj la Yuyata sería tú reías más o menos, ¿no? ¿O no? Sí, Y él así con reía todos, o ella profe, reía. así con todos los pronombres Yetichiri. Exactamente. Entonces, Jumaj la Listo, Aruyata, listo. entonces tú reías, reías. Sí, sí. Aquí sería él o ella, reía, nosotros reíamos. Sí sería, ¿no ve? Sí, 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 Chiri. Es que me he confundido también. En el español hay también hartas formas de decir un pasado. Por ejemplo, hay el pasado no ve donde decimos yo reí, tú reíste, él o ella rió, nosotros reímos, o sea, algo así. No, Ujú, sí. Chiri, me Aquí confundí igual hay también. igual, pero vamos a ver, o los que se manejan, ¿no? Ahorita estamos en pasado testimonial. Ahora vamos a ver, no testimonial, lejano, eso es más. ¿Ya? Ahora está claro, Ya, pasado listo, bueno. testimonial, ¿alguna pregunta? Waliki, Ya, Chiri, waliki. ninguno. Ahora estamos en tiempo pasado testimonial. Ahora vamos a ver pasado, pasado lejano, ¿ya? Pasado lejano. Pasado lejano. Ya, terminaciones. Primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona, ya. Estas son las terminaciones en tiempo pasado lejano, ¿ya? Ahora vamos a conjugar con estos sufijos en este tiempo pasado lejano, ¿ya? A ver, un verbo cualquiera, El verbo Anatomía. trabajar. perdón, El verbo trabajar, ¿cómo se dice, Yakichiri? irnacaño, Eso podemos hacerlo. ya, irnacaña. Este es nuestro verbo. Entonces, primera persona, nayaj, irnaca, quitamos el infinitivo, colocamos terminación,
Nayaj irnaqa tat wa. Aquí está la terminación. ¿Ve? Entonces ahora aquí ponemos umaj. No, pues ya no entonces irnaqaña, nuestro verbo. Quitamos el infinitivo ñam y colocamos ta, ta, wa. Humaj irnaqa ta, ta, wa. Tercera persona. Upaj. Quitamos el infinitivo al verbo. Colocamos taina, wa. Upaj irnaqa taina, wa. Cuarta persona. Hiwasaj. Verbo. Quitamos el infinitivo. Ta, tan, wa. Aquí es diéresis. Hiwasaj irnaqa ta, tan, wa. Ahí está en tiempo pasado o pasado lejano Yo y había en trabajado. singular. ¿Sí? Yo había Entonces, trabajado, ¿verdad, profesor? sí. Entonces esto va a decir yo había trabajado, pero se llama lejano, se llama no testimonial porque el sujeto básicamente no se acuerda o no estaba, ¿no ve? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto está claro, ¿no ve? Ahora en tiempo o en forma plural, exactamente es lo mismo, solamente que aumentamos igual el pluralizador PXA. Entonces decimos nanakaj, nanakaj, quitamos el infinitivo PXA y colocamos el tatwa, ¿eh? Terminación. Nanakaj irnakap hatatua, ¿eh? Upanakaj o humanakaj, ¿no? Humanakaj, verbo, quitamos el infinitivo, colocamos el pluralizador y la terminación, en este caso, ta, ta, ¿eh? Wa, luego. Humanakaj irnakap hatata, wa. Tercera persona plural, upanaka, ¿no? Upanaka. Upanakaj, verbo, quitamos el infinitivo, pluralizador, irnakap ha, y colocamos la terminación Ah, taina, ¿ve? Taina, wa. Panakaj, irnakap hataina, wa. Cuarta persona es plural, hiwasanakaj, verbo, quitamos el infinitivo, pxa, hiwasanakaj, irnakapja, la terminación sería ta-tan, ¿no? Ta, ta, tan, wa. Hiwasanakaj, irnakapja, ta-tan, wa. ah, Ahí está, hasta aquí, de forma, esta es la forma plural y esta es la forma ah, singular. Exactamente lo mismo, la única diferencia, el pluralizador. Isaac, Irma. Y a ti, Chiri, la traducción no los puede indicar, Ah, por favor. Ya. Yo había trabajado, tú habías trabajado, él o ella había trabajado, nosotros habíamos trabajado, ustedes habían trabajado, ah, ellos habían trabajado, nosotros habíamos trabajado. Ahí está. ah, ah, wow. A ver, escriban ustedes un ejemplo con un verbo cualquiera. Taqeni, taqeni, toditos van a leer luego. Taqeni ullaranipqata. Ay, perdón.
Ya, ¿qué te tocó, oye? Un ratito más, ¿Qué te profesor. Nini? Ya, peltapham. Un ratito más, por favor. Naya, Yatichiri. Ya, ya eran un cuyaca, ya, Mars. Aide, ¿no? No, Camila. Camila, Marta, adelante. Sí. Eh, con Quilcaña de escribir. Nayaj Kelkatatua. Jumaj Kelkatatawa. Upaj Kelkataina. Kiwasaj Kelkatatanwa. En plural. Nanakaj Kelkaphatatwa. Humanakaj Kelkaphatatawa. Hupanakaj Kelkaphataynawa. Hiwasanakaj Kelkaphatanwa. Walekiu, Gilat Ángel. ¿Yo, Yatichiri? Ya, Ángel, luego Elba. Ah, está bien. Pichiri, buen día. A ver, aquí está hecho con el verbo parlaña, hablar. Dice, Nayaj parlatatua. Eh, Nayaj parlatatua. Humaj parlatatatawa. Humaj parlatatatawa. Hupaj parlatainawa. Hiwasaj parlatatanwa. Nanakaj parlapjatatua. Humanakaj palapjatatawa, Hupanakaj palapjatainawa, Hiwasanakaj palapjatatanwa. Medio largo Ok. ya te chile. Ujú. Vale, que es que, a ver, Culiaca, Elba.
Sí, Etichiri. Trabajé el verbo saraña, ire. Nayaj, saratatua. Yo había ido. Humaj, sarat, saratatawa. Tú habías ido. Upaj, saratainawa. Él había ido. Hiwasaj, saratatanwa. Nosotros habíamos ido. Nanakaj, sarab, sarabhatán, nanakaj, sarabhatatwa. Nosotros habíamos ido. Humanakaj, sarabhatat, sarabhatatawa. Humanakaj, sarabhatatawa. Hupanakaj, sarabhat. Ay, se me hace difícil pronunciar, profesor. Hupanakaj, sarabhatan, sarabhatanawa. Hiwasanajaj, sarabhatatanwa. Ya. Así se Muy pronuncia, bien. profesor. La As- pronunciación de la diéresis no es elevar ta así. si no. Ta. Alargar la vocal. Ah, ¿me puede ayudar a pronunciar, profesor, las dos últimas, por favor? El Panakaj Hupanakaj, sarabhatainawa, hiwasanakaj sarabhatatanwa. Ta, tan. sarabhatatanwa. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién pisa? Naya, ya tichiri. Ullaran Cuyaca Beatriz. Con el verbo ullaña, ya tichiri. Nayaj ullatatua. Humaj ullatatawa. Hupaj ullatainawa. Hiwasaj ullatatanwa. Nanakaj ullapjatatua. Humanakaj ullapjatatawa. Hupanakaj ullapjatainawa. Hiwasanakaj ullapjatatanwa. O el equipo Neu. Muy bien. Naya Tempe. ya tichiri. A ver, Ullaranem Kilata. Naya, con el verbo anataña. A ver. Naya anatatatua. Umaj anatatatawa. Upaj anatataitawa. Hiwasaj anatatatan. Anatatatanwa. En plural. Nanakaj anatapjatata. De nuevo. Nanakaj anatapjatatua. Humanakaj anatapjatatawa. De nuevo. Humanakaj anatapjatatawa. Upanakaj anatapjataitawa. Iwasanakaj anatapjatatanwa. Mucho Ya. ta. Sí. Trabalengua parece, ¿no? A ver si Cuyaca. Cuyacancha. Ya, ya tichiri, Naya. Ya, Cuyaca Eh, Cintia. hice con el verbo mancaña. Naya mancatatua. Humaj mancatatawa. Upaj mancatainawa. Iwasaj mancatatanwa. Nanakaj mancapjatantanwa. Humanak mancapjatatawa. Upanakaj mancapjatainawa. Iwasanakaj mancapjatatanwa. Ya, o el equipo Neu. My name, ¿qué tempis? Maya ya tichiri con el verbo Ya. arsuña. Expresar. Maya arsuyatatua. Umaj arsuyatatawa. Upaj arsutainawa.
hiwasaq arsuyatatanwa, nanakaq arsuyapqatatwa, manakaq arsuyapqatatawa, upanakaq arsuyapqataynawa, hiwasanakaq arsuyapqatatanwa. ¿Estará bien eso, Yatichiri, o sería nayaq arsuyatatua? No, Aquí arsutatua. estás introduciendo el sufijo ya. Eh, ya, bueno, eso quería saber, Yatichiri, por ejemplo, o sería nayaq arsutatua, humaq arsutatawa, upaq arsutainawa. Sería así entonces, Yatichiri. Sí, pues en ningún momento hemos dicho ya más, ¿no? Ajá. Si no es que me confundo con el pasado testimonial. Ya, pero ni en el pasado testimonial hemos, claro, pero era la Ajá, terminación, pues no era, esto era pues, terminación, así. Ahora la terminación es esta. así es. Ahora, tanto en el otro como en esto, quieres insertar la ya. La ya es otro sufijo. Más adelante vamos a conocer los sufijos. Entonces, la ya tiene un significado. En este caso, si introducimos aquí, por ejemplo, voy a decir nayaj irnaqa ya tatua, Y entonces había ya no hecho es pues trabajar. yo había trabajado, sino yo Había hecho había trabajar. hecho trabajar Ajá, así. claro. Pero todavía no estamos en esa complejidad todavía. Ah, bueno, Pues ya. ni estamos captando bien esto y ya queremos introducir. Podemos hacer, pero primero afinaremos esto. Esto dominen, Gracias, manejen y Chiri. cualquier otro sufijo. No solamente existe la ya, o sea, con varios sufijos se puede configurar o conjugar y obviamente ya va a tener pues significado, pero lo que no tiene que perder es de vista pues, y el ya, el tiempo presente en el cual están. Por ejemplo, aquí el tiempo pasado, ¿no ve? Pues yo había hecho trabajar, pero ese ya también puedo introducir pues, en tiempo presente. Nayaj tinkta, ¿no ve? Yo me caigo, ¿no ve? El verbo es he was, a ver, otro verbo, a ver. Amtaña, Arsuña, digo. Ay, amta, amtaña, ¿no ve? Amta yata. ¿Qué estoy diciendo? yata. Eh, Yo recordaba más o menos, recordaba. ¿no ve? Entonces ya tiene otra connotación este ya aquí, ¿no ve? O también podemos conjugar en el otro presente continuo. Anataska, que sin elición, pongo la ya. Anataskayata, ¿eh? Ya tiene otra connotación también. Entonces, así Ujú. como el sufijo ya existen varios otros sufijos que de hecho van a conjugar más adelante, ¿ya? Ahora estamos en, si quieres, en la conjugación raíz del verbo. Estamos, no estamos introduciendo ningún otro verbo o ningún otro sufijo más que las terminaciones, nada más. Así es, Chiri. ¿Ya? Entonces sería naya arsutatua, Ujú. maharsutatawa, upaharsutainawa. Ya, gracias, Chiri. ¿Ya? ¿Qué te empieza? Naya Yatichiri. Ya, Kuliakamari. A ver, con el verbo aruntaña, saludar. Ya. Nayaj aruntatatwa. Humaj aruntatawa. Hupaj aruntatainawa. Hiwasak aruntatatangwa. Nanakaj aruntaphatatwa. Humanakaj aruntaphatatawa. Hupanakaj aruntaphataynawa. Hiwasanakaj aruntaphatatangwa. Ya, huele que ya. Ukaka michur, ya. Hasta ahí. Van a seguir practicando, van a seguir escribiendo, ya. Importante, ya estamos casi terminando y luego ya vamos a escribir ya oraciones, ¿no? Entonces, todo esto lo que estamos aprendiendo ya va a entrar en práctica, ¿ya? Entonces, ahí también vamos a aprender lo que son los sufijos y ahí con eso ya te estarían escribiendo cualquier tipo de texto.
Ya, entonces, pero si esta parte no manejan, no dominan todavía todas estas conjugaciones, ahí va a estar la dificultad. Ya, entonces, practiquen, practiquen, háganse como una tablita en tiempo, todos los tiempos, las terminaciones. Ya, entonces con eso van a poder escribir. ¿Ya? Jutir urkam, jutir Yeah. ya por wikisñan taqin. Profesor, disculpe, una consultita. Sí. Le quería preguntar, ¿por qué ya no cantamos, profesor? Ah, ya, vamos a cantar. Estoy resfriado, así que por eso estoy, ya ves, Sí. siempre entro a la hora, así que por eso ya no cantamos. Vamos a cantar, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Walik kumaq hikisin taqini, walik para Y que se cama ya te Palara chiri. yatichiri. Kisin kamaya Kisinkamaya tichiri. Sinkama, Hasta el jueves, ¿verdad, profesor? Hasta el jueves, sí, ¿no? jueves, y ya puro.